Al amanecer, las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Aurelio se cubrían de tonos dorados. Entre callejones de piedra y casas de adobe, una vieja cabaña de madera se destacaba del resto. Sus paredes, desgastadas por el tiempo, crujían suavemente con la brisa matutina. Allí vivía don Lázaro, un anciano de pelo y barba blancos, bien cuidado, con el rostro envejecido por los años, ojos cansados, pero con un tenue resplandor de esperanza y manos ásperas que aún conservaban la fuerza de quienes habían trabajado toda su vida. Apoyado en su viejo bastón, con su pequeño morral al hombro, botas de trabajo desgastadas y su sombrero, salía todos los días a pasear por el pueblo, aunque nadie lo saludaba. Los niños se escondían tras las puertas y los adultos lo observaban con temor. Hace años, cuando el pueblo sufrió un incendio que destruyó la panadería y varias casas cercanas, don Lázaro fue acusado de haberlo provocado. Se decía que lo hizo por venganza, después de que un joven artesano se adueñara de su taller y de su clientela. Desde entonces el anciano ha vivido aislado, soportando miradas de desprecio y murmullos a sus espaldas. A nadie le importó buscar pruebas y él nunca se defendió. Aceptaba el desprecio del pueblo en silencio. Cada mañana, a pesar de la soledad, don Lázaro abría su taller de carpintería, aunque nadie le encargara ningún trabajo. El olor a madera cincelada se mezclaba con la fresca brisa del amanecer, y el eco de sus herramientas resonaba en un espacio que solo él ocupaba. Sobre la mesa principal una pequeña cruz de madera reposaba, la única herencia de su difunta esposa. Don Lázaro la tomaba en sus ásperas manos cada noche, mientras rezaba con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Esa mañana, el pueblo estaba inquieto. Un rumor se extendió rápidamente. La vieja iglesia del pueblo, construida hacía décadas, estaba en peligro de derrumbarse. Las fuertes lluvias de los últimos días habían debilitado su estructura y el techo amenazaba con derrumbarse. Era un lugar que, aunque la mayoría del pueblo evitaba visitar, seguía siendo un símbolo de la comunidad. Don Lázaro, al enterarse de la noticia, se puso de pie frente a su taller. Su mirada, cansada pero atenta, se posó en la iglesia, al otro lado del pueblo. Un destello de preocupación cruzó su rostro. Con su bastón en la mano, comenzó a caminar lentamente por el sendero de piedra, bajo la mirada de todos. Los murmullos aumentaron. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con desprecio. ¿Qué hará ese viejo ahora?, susurró una mujer desde su ventana. Seguramente verá cómo se derrumba. Siempre trae mala suerte, añadió otro. Pero don Lázaro no se detuvo. Sabía que la gente no confiaba en él. Sabía que, a pesar de haber dedicado toda su vida al trabajo honesto, el rumor de una sola noche había bastado para condenarlo. Aún así, sus pasos lo guiaron hasta la entrada de la iglesia. Puso la mano sobre la madera desgastada de la puerta y, tras un momento de duda, decidió entrar. El interior estaba sumergido en el polvo y el eco de un pasado olvidado. Don Lázaro levantó la vista. El techo, sostenido por viejas vigas de madera, se inclinaba peligrosamente. Solo una tormenta más, y todo se derrumbaría. Respiró hondo, acarició su bastón tallado y pensó en la promesa que le hizo a su esposa antes de partir. Cuida este lugar. Es el corazón de nuestro pueblo. Un ruido repentino lo sacó de sus pensamientos. Volvió la vista hacia la entrada. Allí, de pie, estaba Bruno, el joven artesano que años atrás se alojaba en su taller. El mismo del que, según los rumores, don Lázaro había intentado vengarse. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué haces aquí?, preguntó Bruno, con voz dura. Vine a ver el techo, respondió don Lázaro con serenidad. Esta iglesia se va a caer. ¿Y a ti qué te importa? ¿No ha causado suficiente daño?, preguntó Bruno, frunciendo el ceño. Don Lázaro bajó la mirada, sintiendo de nuevo el peso de la acusación que jamás podría aclarar. Pero sus ojos brillaron un instante. Había algo más que decir. Este lugar aún se puede salvar, pero no puedo hacerlo solo, murmuró. El silencio se instaló entre ellos. Afuera, la gente seguía con su rutina, ajena a la conversación que estaba a punto de cambiarlo todo. Bruno permaneció inmóvil a la entrada de la iglesia, con el ceño fruncido y los puños apretados. La presencia de don Lázaro en ese lugar le molestaba más de lo que quería admitir. El recuerdo del incendio que marcó al pueblo aún estaba fresco en su mente, aunque habían pasado varios años. Sabía una verdad que nadie más conocía, y que esa mañana recordaba con claridad. Para salvarlo, repitió Bruno con tono burlón. ¿Quién va a confiar en ti para eso? Don Lázaro no respondió de inmediato. Observó las vigas del techo. Su mirada se posó en el altar cubierto de polvo. Parecía sostener, con su sola presencia, el espíritu del pueblo. Finalmente, sin apartar la mirada del altar, habló: construiré lo necesario para sostener este techo, pero necesito ayuda para levantarlo. Bruno soltó una risa amarga. ¿Ayuda? Nadie te va a ayudar, don Lázaro. Será mejor que te vayas. Don Lázaro giró lentamente la cabeza. Sus ojos cansados se cruzaron con los del joven. Eran ojos que no acusaban, que no suplicaban, solo mostraban una serenidad que incomodaba aún más. Entonces,
Lo haré solo, dijo con calma, y empezó a caminar hacia la puerta. Bruno lo vio salir, sintiendo una extraña incomodidad en el pecho. No entendía por qué el anciano se empeñaba en salvar un lugar que nadie más parecía valorar. Lo vio alejarse, apoyándose en su bastón, con el mismo paso lento pero decidido de siempre. Los días pasaban, y el murmullo en el pueblo se intensificaba. Cada mañana, al amanecer, don Lázaro se dirigía a su taller. Con sus manos ásperas y agrietadas, comenzaba a trabajar la madera, cortando, tallando y reforzando vigas. Martillaba desde el amanecer hasta el anochecer, mientras el eco de su trabajo resonaba en el aire. ¿Lo viste?, le preguntó una mujer al panadero. Ahí está de nuevo, como si no le diera vergüenza. Dicen que quiere reparar la iglesia. Ajá, ¿para qué? Nadie le preguntó nada. Pero don Lázaro no se detuvo. Cada martillazo era una plegaria silenciosa. Cada viga tallada era un recordatorio de la promesa que había hecho. No hacían falta palabras para quienes habían aprendido a vivir en el silencio de la desconfianza. Una tarde, mientras trabajaba con un trozo de madera especialmente grueso, un niño se detuvo frente a su taller. Lo observó en silencio. Era Mateo, el hijo menor de Bruno. En su mirada estaba llena de curiosidad. Después de un momento, se atrevió a hablar. ¿Por qué trabaja tanto, señor?, preguntó. Con inocencia, don Lázaro se detuvo, se secó el sudor de la frente con la manga de la camisa y sonrió levemente, aunque sus ojos no dejaban de reflejar cansancio. Porque a veces, hijo, lo que parece roto aún puede sostenerse si se le da el apoyo necesario. El niño sintió, sin comprender del todo. Luego corrió de vuelta a casa. Al día siguiente, cuando don Lázaro se dirigía a la iglesia con una pesada viga al hombro, Bruno apareció en su camino. El joven lo miró con semblante endurecido. ¿Qué quieres?, preguntó en silencio. ¿Crees que reparando esa iglesia todos olvidarán lo que pasó? Don Lázaro lo observó, pero esta vez no bajó la mirada. Su voz era firme aunque suave. No espero que lo olviden, solo espero que algún día lo entienda. Bruno apretó los dientes. Estaba a punto de responder cuando un trueno resonó a lo lejos. Nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo. El olor a lluvia inundó el aire. El techo de la iglesia no resistiría otra tormenta. Se avecinaba una lluvia fuerte, dijo Bruno mirando al cielo con preocupación. Entonces, debo darme prisa. Don Lázaro respondió, retomando su camino hacia la iglesia. Esa noche, llegó la tormenta. Los vientos azotaron con fuerza y la lluvia cayó furiosa. Las calles del pueblo se convirtieron en torrentes improvisados. Desde sus casas, los vecinos observaban cómo el cielo se iluminaba con relámpagos. Algunos miraban con curiosidad, otros con miedo, pero lo que vieron al contemplar la iglesia los dejó sin aliento. Bajo la lluvia torrencial, una figura se movía con dificultad. Don Lázaro, empapado y tembloroso, intentaba colocar una de las vigas que había tallado. Cada gota de lluvia que caía sobre él parecía pesar más que la anterior. Sus manos, firmes a pesar de su edad, sostenían la viga como si le fuera la vida en ello. «Ese viejo se va a suicidar», exclamó alguien. «¿Qué hace?» «La iglesia se va a derrumbar», gritó alguien más. Bruno miró por la ventana con el rostro pálido. Su hijo Mateo lo miró con preocupación. «Papá, ¿estás solo?» El corazón de Bruno empezó a latir con fuerza. Una tormenta, un techo frágil y un anciano al que todos despreciaban. Pero él estaba allí, arriesgando su vida por un lugar que la gente había olvidado. Y entonces, un trueno más fuerte que cualquier otro cayó en la noche. Un rayo golpeó el cielo. El techo de la iglesia crujió. La viga que don Lázaro intentaba colocar empezó a resbalarse. El anciano se aferró a ella con todas sus fuerzas, pero sus manos resbalaron. La viga cayó con fuerza, llevándose consigo una parte del techo que empezó a ceder. Y en un instante que pareció eterno, todo el pueblo contuvo la respiración. Don Lázaro quedó atrapado bajo los escombros. La lluvia continuaba, incesante. El sonido del techo derrumbándose resonó por todo el pueblo, mezclándose con el rugido de la tormenta. Los vecinos, que hasta entonces observaban desde sus ventanas, quedaron paralizados. La figura de don Lázaro había desaparecido bajo los escombros. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, roto solo por el incesante azote de la lluvia. Mateo, el hijo de Bruno, se aferraba a la camisa de su padre con los ojos llenos de miedo. «Papá, tenemos que ayudarlo». Bruno no respondió de inmediato. Se quedó Ali, pálido y con el corazón latiendo. Años de silencio, ira y prejuicios pesaban sobre sus hombros. El recuerdo del incendio, las voces del pueblo acusando a don Lázaro, todo aquello volvió a su mente. «¿Por qué?», murmuró casi para sí mismo. «¿Por qué se arriesgaría tanto?». Mateo le tiró del brazo con fuerza. «Si no lo ayudamos, morirá». Las palabras del niño conmocionaron a Bruno. Sin pensarlo más, salió corriendo bajo la lluvia. La tierra mojada se le pegaba a las botas y el agua le golpeaba la cara, pero no se detuvo. Al llegar a la iglesia se detuvo un instante, observando la estructura parcialmente derrumbada. La viga que don Lázaro intentó colocar estaba astillada en el suelo,
«Don Lázaro», gritó, pero solo el eco de la tormenta le respondió. Mientras tanto, bajo los escombros, don Lázaro estaba atrapado. La caída lo había golpeado con fuerza, y un dolor punzante le recorría la pierna. Intentó moverse, pero una pesada viga se lo impidió. El polvo y la humedad lo rodeaban. Cada respiración le suponía un esfuerzo. Cerró los ojos un instante y recordó el pasado. Recordó el incendio, la noche en que todo cambió, las llamas que consumieron el taller, las miradas acusadoras, las voces que lo condenaban, sin escuchar su defensa. También recordó a su esposa, sonriendo mientras sostenía la pequeña cruz de madera que ahora reposaba en su taller. «Sé fuerte, Lázaro. La verdad siempre sale a la luz», dijo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Afuera, Bruno trabajaba desesperadamente. «Ayúdenme», gritó a la gente. «Rápido, necesitamos ayuda». Por un momento nadie se movió. La lluvia seguía cayendo y la gente se cruzaba de ojos, dudando. ¿Para qué ayudar al hombre al que siempre consideraron culpable? Pero al ver a Bruno, al ver la expresión de urgencia en su rostro, algo cambió. Uno a uno comenzaron a irse. Hombres y mujeres corrieron a la iglesia. Mateo ayudó lo mejor que pudo, empujando trozos de madera junto a su padre. Todos comenzaron a retirar los escombros. «Lo encontré», gritó Bruno de repente. Don Lázaro yacía inmóvil bajo una viga, tenía la cara cubierta de polvo, y su bastón tallado yacía de lado, roto. Bruno se arrodilló a su lado. «Don Lázaro, ¿me oye? Resista. Lo sacaremos de aquí». Los hombres trabajaron juntos, levantando la pesada viga. Con un último esfuerzo, lograron liberar al anciano. Don Lázaro apenas abrió los ojos. Al ver a Bruno apoyado en él, susurró: «¿Por qué?» «No hables», Bruno lo interrumpió. «Vamos a sacarlo de aquí». Esa noche, todo el pueblo se reunió en casa de Bruno. Don Lázaro descansaba en una cama improvisada. Los niños, que solían esconderse al verlo, ahora lo miraban con preocupación desde la puerta. Los adultos, que lo habían ignorado durante años, permanecían sentados en silencio, observando al anciano. Se respiraba una mezcla de vergüenza y confusión. Bruno, de pie frente a todos, no dejaba de mirar al anciano. Mateo, a su lado, le tomaba la mano. «Papá, don Lázaro va a estar bien». Bruno respiró hondo. «Eso espero, hijo Juan, eso espero». Pero por dentro, algo lo atormentaba. Una verdad que había enterrado durante años comenzó a presionarlo desde dentro. Recordó aquella noche del incendio. Recordaba demasiado. Y ahora, al ver al anciano luchar por su vida, algo en su interior se quebraba. Al amanecer, un murmullo despertó al pueblo. Don Lázaro se había levantado. A pesar del dolor en la pierna, insistió en caminar hasta su taller. Bruno lo siguió, junto con otros vecinos, sin entender qué intentaba hacer. Al llegar, el anciano abrió lentamente la puerta del taller. En el centro de la habitación, cubierta de polvo, yacía la pequeña cruz de madera. La tomó con sus manos ásperas y la levantó. «Esta cruz», comenzó a decir con voz temblorosa pero firme, «fue el último regalo de mi esposa. Antes de morir me pidió que protegiera lo que quedaba de este pueblo. Por eso intenté salvar la iglesia, porque esto elevó la cruz para que todos pudieran verla. Es más que madera, es fe, es redención». El silencio era absoluto. Bruno dio un paso adelante. Le temblaban las manos. Carraspeó, pero no parecía que quisiera hablar. Finalmente, alzando la voz, dijo: «Necesito decir algo». Todos se giraron hacia él. En su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y determinación. Don Lázaro lo miró con expresión serena. «Sé lo que pasó esa noche en el incendio», continuó Bruno, «y creo que es hora de que todos lo sepan». Un silencio denso se apoderó del taller de don Lázaro. Los rostros de los vecinos se tornaron serios, expectantes. Bruno, de pie frente a todos, parecía más frágil que nunca. Su hijo Mateo lo miró confundido, aferrado a la manga de su camisa. Don Lázaro, aún con la pequeña cruz de madera en la mano, mantenía una expresión serena. Sabía que ese momento tenía que llegar. «Yo», repitió Bruno, tragando saliva. «Yo fui quien provocó el incendio esa noche». Las palabras se deslizaron por el aire como un cuchillo. Un murmullo de incredulidad inundó el lugar. Algunos retrocedieron un paso, otros abrieron los ojos sorprendidos. «¿Qué dices?», preguntó una mujer sin poder contener su asombro. «¿Fuiste tú?». Bruno bajó la mirada, avergonzado. Una mano temblorosa se pasó por la cara antes de continuar. «No fue intencional», dijo con la voz entrecortada. «Esa noche trabajaba hasta tarde en el taller de don Lázaro. Quería terminar un pedido antes que él para ganar reconocimiento. Encendió una lámpara de aceite y al mover un banco la lámpara se cayó. El fuego se propagó rápidamente. No sabía qué hacer, tenía miedo. En lugar de pedir ayuda, huí». Los murmullos se intensificaron. Los vecinos se miraron entre sí, incapaces de asimilar la revelación. Bruno levantó la vista con los ojos vidriosos. Cuando al día siguiente todos empezaron a culpar a don Lázaro, no dije nada. Me escondí en silencio. Permití que lo señalaran, que lo despreciaran. Su voz se quebró. Todo este tiempo cargó con una culpa que no era suya. Bruno cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. «Lo siento», exclamó.
Lo siento, don Lázaro, no merezco el perdón de nadie, y mucho menos el suyo. Todo el pueblo estaba en shock. Nadie se atrevió a decir palabra. Todos recordaban los años en que miraban al anciano con desprecio, los años en que cruzaban la calle para no saludarlo, los comentarios crueles que le hacían a sus espaldas. Don Lázaro observó al hombre arrodillado ante él. Había esperado este momento durante mucho tiempo, aunque en el fondo no quería humillar a nadie. Miró la pequeña cruz de madera que sostenía en sus manos. Era todo lo que quedaba de su esposa y de la fe que lo había sostenido. «Levántate, Bruno», dijo en voz baja, pero con firmeza. Lentamente, Bruno levantó la cara. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, se encontraron con los del anciano. Esperaba ocio, esperaba resentimiento, pero lo que vio fue algo más. «¿No me odia?», preguntó con incredulidad. Don Lázaro suspiró, con las manos temblorosas aferradas a la cruz. «Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de odiarte, pero decidí no hacerlo. El odio habría consumido lo poco que me quedaba. Elegí vivir con la esperanza de que, algún día, la verdad saliera a la luz y ese día llegó». El anciano le extendió la mano a Bruno. La gente contuvo la respiración. Bruno dudó un momento, pero finalmente tomó la mano de don Lázaro. El anciano lo ayudó a levantarse, aunque le quedaban pocas fuerzas. «Te perdono», dijo don Lázaro. «Todos necesitamos paz. Yo la encontré hace años. Espero que encuentres la tuya». Bruno rompió a llorar profundamente. «Gracias», repitió entre lágrimas. «Gracias, don Lázaro». La gente observaba en silencio. A muchos se les llenaron los ojos de lágrimas. Habían condenado a un inocente durante años, cegados por el rumor y el miedo. Comprendieron que el mayor pecado no era el error de Bruno, sino la indiferencia y el juicio de todos. Una mujer dio un paso al frente. «Nos equivocamos con usted, don Lázaro», dijo ella bajando la cabeza. «Lo juzgamos sin siquiera escucharlo». «Perdónenos», dijo otro hombre con voz temblorosa. Poco a poco, uno a uno, la gente se acercó al anciano. Algunos lloraban, otros simplemente bajaban la cabeza en señal de arrepentimiento. Don Lázaro permaneció sereno, aunque sus ojos brillaban de lágrimas. Había esperado tanto este momento, y ahora que llegaba, el peso de los años parecía desvanecerse poco a poco. Pero entonces, un crujido ensordecedor sacudió el aire. Todos se volvieron hacia la iglesia. Las lluvias de la noche anterior habían debilitado aún más su estructura. Uno de los muros laterales empezó a inclinarse peligrosamente. «La iglesia», gritó alguien, «se va a derrumbar». La gente corrió hacia el edificio, pero se detuvieron a ver lo inevitable. El techo estaba a punto de derrumbarse. Don Lázaro observó con horror. Había trabajado a diario para mantenerla. Esa iglesia no era solo una construcción. Era el símbolo del pueblo, el recuerdo de su esposa, el testimonio de su fe. «No, por favor, señor», susurró dando un paso al frente. El techo crujió por última vez. Un trozo de viga cayó al suelo con un golpe. Y entonces, cuando todos esperaban lo peor, reinó el silencio. La estructura se detuvo. El techo, de alguna manera, aguantó. La tormenta había terminado. Un rayo de sol se coló por una rendija del techo, iluminando a don Lázaro, quien permaneció de pie, sereno. Todo el pueblo cayó de rodillas. No por miedo a la caída, sino por lo que acababan de presenciar. No entendían cómo, pero el edificio se había mantenido firme. Se había sostenido no por madera ni clavos, sino por la fe de un hombre que durante años había soportado el desprecio de todos. Bruno se acercó lentamente a don Lázaro. «¿Cómo?», balbuceó. «¿Qué pasó?». La gente rompió a llorar, no solo por lo que habían presenciado, sino por el peso de los años de injusticia que finalmente habían llegado a su fin. El sol salió lentamente, bañando a la gente con una luz dorada que parecía haber estado ausente durante años. Frente a la iglesia, todo el pueblo permanecía en silencio. Los rayos del amanecer iluminaban el rostro de don Lázaro, quien, de pie, aún con un bastón en una mano y la pequeña cruz de madera en la otra, observaba la estructura que milagrosamente se mantenía firme. Bruno estaba a su lado, con la mirada baja, incapaz de articular palabra. El resto del pueblo, arrodillado y con lágrimas en los ojos, miraba al anciano. No solo la iglesia había resistido el derrumbe, también la dignidad de un hombre que soportó años de injusticia en silencio. Hoy, don Lázaro rompió el silencio con voz serena. Hoy no es solo un día de resistencia de la iglesia. Hoy es un día para que cada uno de nosotros decida a qué aferrarse al peso de la culpa, la vergüenza y el odio, o al perdón. Elegí aferrarme a la fe hace mucho tiempo. Creía que algún día llegaría este momento. No por venganza, sino porque sabía que si seguía creyendo, la verdad se revelaría. Se giró hacia Bruno, quien seguía temblando a su lado. Bruno levantó la mirada. Bruno obedeció, con los ojos rojos de lágrimas. Hoy la gente ha escuchado la verdad, pero lo que importa ahora es qué haremos con ella. Te perdoné hace mucho tiempo, hijo, pero ahora debes perdonarte a ti mismo. Bruno rompió a llorar de nuevo y le tomó la mano a don Lázaro.
No merezco tu perdón. Susurró: no después de lo que hice. Don Lázaro puso una mano temblorosa sobre el hombro del joven. Nadie merece perdón, hijo, pero todos lo necesitamos. Una mujer mayor del pueblo dio un paso al frente. Don Lázaro empezó con voz temblorosa. Nos dejamos llevar por los rumores. Le dimos la espalda cuando más lo necesitaba. También hablé mal de ti, admitió el panadero. Y nunca me detuve a pensar si todo era cierto. Perdóneme, don Lázaro. Uno a uno los habitantes del pueblo se fueron acercando. Algunos lloraban, otros solo inclinaban la cabeza en señal de arrepentimiento. Todos buscaban la manera de reparar los años de desprecio. Don Lázaro sonrió con ternura. Aunque su cuerpo mostraba signos de cansancio, su alma estaba más ligera que nunca. No tienes que disculparte, dijo. Hoy estamos aquí, juntos, y eso es suficiente. Los días siguientes marcaron un cambio que nadie hubiera imaginado. Todo el pueblo se unió para reparar la iglesia. Bajo la dirección de don Lázaro se construyeron nuevas vigas, reforzaron el techo y limpiaron cada rincón del lugar. Risas y conversaciones llenas de esperanza reemplazaron los murmullos de desconfianza. Mateo, el hijo pequeño de Bruno, se convirtió en el ayudante más fiel de don Lázaro. Aprendió a cortar madera, a medir con precisión y a trabajar con paciencia. ¿Por qué hace todo esto, don Lázaro?, preguntó el niño un día, mientras lijaba un trozo de madera. El anciano, con una sonrisa en el rostro, respondió: porque cada pieza que tallamos, cada clavo que colocamos es una historia que se sostiene. Este pueblo necesitaba una nueva historia, hijo. Una que hablara de perdón, de fe y de esperanza. Semanas después, la iglesia estaba lista, más hermoso que nunca. Con el amanecer tiñendo el cielo de naranja y oro, todo el pueblo se reunió frente a la entrada. Bruno, de la mano de Mateo, se sentó junto a don Lázaro. El silencio reinó mientras el anciano avanzaba hacia la puerta de madera recién restaurada. Hoy no solo se inaugura una iglesia, dijo don Lázaro volviéndose hacia el pueblo. Hoy se inaugura un nuevo comienzo. La fe no solo sostiene los techos, sino también los corazones. Y este pueblo por fin ha aprendido a sostenerse a sí mismo. Con un ligero empujón, don Lázaro abrió la puerta. Los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas, iluminando el interior. La cruz de madera, que había sido el único consuelo del anciano, ahora descansaba sobre el altar, brillando con la luz de la mañana. El pueblo estaba en silencio. Algunos lloraron, otros sonrieron, pero ahora todos comprendían lo que significaba ese momento.